Bueno, ayer fue 25 de mayo y el mensaje más fuerte contra Milei y todos sus ídolos llegó desde Roma. Llegó desde la encíclica del Papa León XIV, que básicamente desarrolló a lo largo de más o menos 70 páginas, que les recomiendo leer. La verdad que es muy interesante. Todos aquellos que además, incluso que no somos ni creyentes, ni católicos, ni cristianos, pero aún así es muy interesante porque la encíclica que publicó el Papa, por un lado, es un repaso sobre todas las otras encíclicas que hicieron los papas anteriores, ¿sí? En especial desde León XIII en adelante, que es su predecesor en el nombre, y el que escribió la encíclica dice ahí Rerum Novarum, que hablaba justamente de los cambios en la tecnología que traía la revolución industrial y cómo había que pensar la relación del hombre con esa tecnología de ese momento. Y venido a hoy, muchos años después, la Res Nova, así arranca la encíclica del Papa ayer, diciendo, bueno, ¿qué es la cosa nueva de este momento? Y la cosa nueva es la inteligencia artificial. Entonces, no es una encíclica anti-tecnología, no es una encíclica anti-inteligencia artificial, sino que es, che, pongamos un ojo acá, porque esto que es lo nuevo de esta época y que nos parece maravilloso y que puede ser muy útil, y que la humanidad tiene que utilizar aquellas cosas que desarrolla, ojo que puede ser también una nueva forma de administrar el descarte de personas, una nueva forma de profundizar la desigualdad, una nueva forma de organizar el odio, una nueva forma de distribuir información falsa, una nueva forma de relegar al ser humano. Y a mí me parece interesante que lo diga el Papa porque, pues decís, bueno, ¿por qué el Papa? Y porque el Papa, otros presidentes como Lula, como Pedro Sánchez, como Claudia Sheinbaum, figuras globales que pueden ser artistas, que pueden ser músicos, que pueden ser pintores, que pueden ser, y ojalá lo fueran, jugadores de fútbol. O sea, gente que tiene influencia sobre las cosas que suceden en el planeta. En el caso del Papa, históricamente es un jugador global, que se meta con estos temas que además parece que es imposible ganarles. Viste que una de las cosas que te meten en la cabeza es, y no le puedes ganar a Elon Musk. No le puedes ganar a Peter Thiel. No le puedes ganar a Google. No le puedes ganar. ¿Por qué no? Pues son demasiado poderosos. Bueno, poderosos son. O sea, sería iluso decir que un tipo como Elon Musk, que tiene una fortuna que es mayor personal, que es más grande que la de los países y que nunca había sucedido en la historia que alguien acumulara tanto. Bueno, evidentemente son tipos poderosos, pero parte de su poder reside en que parecen invencibles. Y a veces incluso, yo creo que les debe pasar, a mí a veces me pasa y che, la verdad que es un montón. Bueno, que haya figuras globales y poderosas como es un papa, que representa 1/3 de la población global que es creyente, yo no lo soy, pero me parece una figura importante, a pesar de no serlo, que el tipo diga, ¿sabes qué? Voy a dar esta pelea que parece imposible. Y voy a decir en un texto que se va a leer mucho y que va a circular por todo el planeta, que hay que mostrar los monopolios de la inteligencia artificial. Que hay que la tecnología tiene que ser controlada por la comunidad y por los países, no solo por los privados. Que los datos son nuestros, no son para entregárselos a Peter Thiel. Que en la escuela se tiene que hablar de estas cosas. Que tengas cuidado con cómo utilizas tu teléfono. Bueno, a mí me parece muy interesante y por eso ayer me tomé el trabajo, no solo de leerla, sino de puntearla para ahora mostrarles algunos de los fragmentos, porque es realmente interesante. Cuando habla de educación, cuando habla de reivindicarnos a los trabajadores, cuando habla contra la guerra. Y un capítulo muy importante, contra la guerra en general y contra el uso de la inteligencia artificial en particular para la maquinaria armamentista. Entonces, realmente creo que vale la pena leerla y leerla en este contexto en el cual dice todo lo contrario a lo que dice Milei. Milei y sus ídolos. Sus ídolos son Elon Musk, su ídolo es Donald Trump, su ídolo es Netanyahu, su ídolo es Peter Thiel. Son los ídolos de Milei. Milei es un fan de estos personajes que nos pueden llevar a un desastre. Porque es una situación compleja en la historia de la humanidad, porque hoy en día tenemos la tecnología para vivir todos bien. Y la mitad vive como el orto. Hoy en día tenemos comida para comer todos, la mitad no come. Tenemos casas para que vivan todos, la mitad no tiene casa. Entonces,
¿Estamos más evolucionados? Esa es una de las preguntas. O sea, es una etapa evolutiva mayor la de la humanidad en este momento, cuando por primera vez podemos estar todos bien y decidimos no estarlo. Es una discusión muy interesante para dar. Milei no quiere ir a esa discusión. Milei dice, el que no está bien es por su culpa. Si vos no tenés laburo, tu culpa. Si vos no llegas a fin de mes, tu culpa. Si vos no podés pagar tus deudas, tu culpa. Entonces, que haya figuras globales que digan, mira, no sos vos, y esto además se puede cambiar, a mí me resulta realmente interesante. Porque si no, pasan cosas como la que dijo Karina Milei ayer. Ayer hubo Te Deum por el 25 de mayo. Repito lo que charlábamos hace un rato en la mesa. Yo no he sido tan... O sea, así como te digo, me parece una figura muy interesante la del Papa. No coincido en general con que las figuras religiosas reten a las figuras políticas. En que los cardenales o los arzobispos reten públicamente a los presidentes. En este caso es un presidente con el cual no coincido en nada. Pero yo creo que hay que separar Iglesia de Estado y que los arzobispos no tienen que retar a los presidentes. Entonces, es compleja la cuestión. O sea, me parece muy interesante la figura política del Papa. No creo que la Iglesia esté por encima de los estados. Y de hecho, en la encíclica de ayer dice, son los estados y las comunidades las que tienen que meterse a controlar la inteligencia artificial. Dicho todo esto, les decía, la otra cara es la que dijo Karina Milei ayer, que cuando entraba al Te Deum y le pedían unas palabras, esta fue la frase que dejó. Karina, un mensaje para el 25, Karina. Karina, un mensaje. Un mensaje para el 25, Karina. Gracias, gracias. Gracias. Bueno, ahí la vemos a Karina. Karina le dicen fuerza. Gracias por aguantar, gracias. Gracias por aguantar. Gracias por aguantar, dice Es un Karina. mensaje, Bueno, es el mensaje de la mañana hasta el momento. Gracias por aguantar. Gracias por Mensaje aguantar. de Karina. Gracias por aguantar. Es verdad que ese era el mensaje de la mañana. Porque, posta, tenemos un gran país. No deberíamos estar aguantando, deberíamos estar viviendo bien. Y utilizar, como dice la encíclica, la tecnología, nuestros recursos naturales, nuestros conocimientos, la ciencia, todo para vivir bien. No estamos viviendo bien. Y lo reconoce Karina al decir gracias por aguantar. ¿Y el aguantar qué es el aguantar? Bueno, el aguantar es, porque no es solo una frase, el aguantar tiene números. Por ejemplo, las estadísticas que ayer el gobierno que maneja Karina Milei difundió en el INDEC. Ayer el INDEC dio un dato que nosotros todos los meses lo seguimos mucho con Fer Alonso, le mando un abrazo y se sentía mal por eso no está acá, pero iba a hablar de esto, Fer. Iba a hablar de la encuesta de supermercados y los mayoristas. Bueno, esta es la venta en supermercados. Caída del 5,1% interanual. ¿Qué es aguantar? ¿No comer? ¿No ir al supermercado? Caída de 5% en supermercados donde venden comida y artículos de limpieza. En general se habla de consumos inelásticos, consumos que no caen, porque vos no dejás de comer, no dejás de bañarte. Bueno, parece que sí. Parece que sí. Caída interanual de 5,1 en supermercados. Y poné la de autoservicios mayoristas, que es peor. Está toda negativa, caída intermensual del 1,4, caída interanual del 7,2 y caída acumulada del 2,6. ¿Por qué siempre le doy mucha bola al autoservicio mayorista? Porque ahí es donde compran los almacenes de barrio. El almacén o el chino no le compra directo a la fábrica de fideos, a la fábrica de lata de tomate, a la fábrica de papel higiénico. Le compra al mayorista. Y después va, se lleva eso al almacén y le pone arriba una guita para tener su ganancia, ¿no? Obviamente. Si baja la venta a los autoservicios mayoristas, es que está bajando la venta en los minoristas, en los chiquitos, en los almacenes, en los chinos. Y este es un dato muy grave, porque la mayoría de la gente no hace la compra grande en la gran superficie, en el supermercado. La mayoría de la gente hace la compra diaria, que al final de mes es mucho más cara que la que hago yo que voy al mayorista. Yo pongo siempre el mismo ejemplo. Yo voy al mayorista. Yo pago el aceite un 20% menos que el que va al chino. Ahora, tengo que comprar 6 aceites de una. Como compro 6 aceites de una, tengo que pagar 6 aceites de una. Después durante 6 meses no compro. Bueno, 6 meses no sé, lo que me duren las 6 botellas de aceite. Durante mucho tiempo no compro. Entonces, lo compro más barato y le gano la inflación. Ahora, eso tenés que tener la posibilidad de hacerlo. La mayoría de la gente no tiene la posibilidad. Si cae la venta en el mayorista, es que está cayendo la venta en donde está yendo la mayoría de la gente a comprar comida. Entonces, este es el dato de ayer.
Perdón, del 22 de mayo, hace un par de días. Lo agarramos ayer de la página del INDEC. Entonces, ¿qué es el gracias por aguantar de Karina? ¿Que no comamos? ¿Que no compres jabón? ¿Que no compres lavandina? ¿Fideos? ¿Arroz? Por eso compras en el supermercado. ¿Poco carne? Y lo loco es que la misma encuesta, esta, le pregunta, tanto a la industria como a los supermercados, le pregunta, ¿cuál es tu principal problema hoy en la Argentina? Porque viste que Sturzenegger, Milei y todo dicen, el problema es las regulaciones, las leyes, los impuestos, el peronismo, no sé, siempre hay un invento. Bueno, el INDEC le pregunta a los empresarios, ¿cuál es tu principal problema? ¿Qué es lo que contestan? ¿Cuál es tu principal, qué factor limita tu capacidad de aumentar tu actividad comercial? Le preguntan a los supermercados. Y el 57% dice, no, perdón, esta es a la industria. El 57% dice la demanda. No vendo. Cuando un empresario dice mi problema es la demanda, es que nadie le compra lo que vende. Nadie le compra lo que vende. No, perdón, esta es supermercado, porque dice superficie de venta. Está bien lo que dije antes. Nadie compra, 57%. Y abajo dice hace 3 meses. Hace 3 meses el 52% de los supermercados decía mi problema es que no vendo. Ahora el 57%, o sea que empeoró la situación. Empeoró. Y lo único que les mejoró a los supermercados es donde dice costo laboral. Que hace 3 meses el 25% de los supermercados decía que su principal problema era el costo laboral y ahora es el 21%. ¿Se acuerdan del banco de horas que dijimos que iban a pactar en los supermercados? Bueno, ahí está. Pero siguen sin vender. Entonces, ¿de qué les sirve? Van a bajar sueldos, van a no pagar horas extra. Pero siguen sin vender. Y le preguntaron, pon ahora sí el de la industria, que es el siguiente. A la industria también le preguntaron, y es lo mismo. La mayoría de la industria dice, mi problema es que no vendo. Entonces, ¿qué es el aguantar? El gracias por aguantar de Karina. ¿No comemos más? ¿No nos curamos más? ¿No compramos medicamentos? ¿No compramos artículos de limpieza? Y ayer me pasó la producción esto que es el desempleo no tiene feriados. Bueno, ayer, 25 de mayo, hubo gente que en vez de estar comiéndose un locro, estaba haciendo fila para ver si conseguía un laburo. Mirá. ¿Hace mucho que estás en la búsqueda de laburo? Año y medio ya. Terminé el secundario, me quedé sin trabajo y hay que arrancar de vuelta. A sacar el pecho y a buscar laburo. ¿Y cómo estás en este año? Durante este año y medio, ¿cómo fue tu vida sin laburo? Más o menos. Fue porque mi viejo también me acompañaron, me ayudaron, me están bancando, pero la iniciativa siempre está en buscar trabajo y poder sustentarse uno mismo, ¿no? Dime cómo estás, ¿cuánto hace que estás buscando trabajo? Sí, hace un par de semanas, fue el caso después de que terminé con otro trabajo. No, en realidad dejé el trabajo porque era muy poco y eran demasiadas horas. ¿Trabajabas? Trabajaba 12 horas por día. 12 horas por día. ¿Puedo preguntar cuánto ganabas? Ganaba 100 a la semana. 100.000 pesos a la semana. Sí. Y 12 horas, 12 por horas día. todos los días. ¿De lunes a lunes? ¿Te podías sostener con eso? No, estaba viviendo con mi hermana y compraba algunas cosas de la casa nomás. Entonces, ¿Trabajabas de lunes a lunes o tenías algún franco? tenía un franco a la semana que iba variando. O sea que la chica ganaba menos de 2.000 pesos la hora. Menos un alfajor. La hora de laburo. 100.000 pesos por semana, 6 días de laburo, 12 horas. ¿Qué hay que aguantar? ¿Qué es lo que hay que aguantar? ¿Qué es el gracias por el aguante de Karina? Y vuelvo a la encíclica del Papa, que ahora me voy a poner a revisarla, porque una de las cosas interesantes que él dice es, bienvenida a la inteligencia artificial, pero el centro de nuestra vida tiene que ser el trabajo. No solo porque el trabajo te da un salario, sino porque el trabajo es el lugar donde nos relacionamos, donde nos comunicamos, donde interactuamos, donde crecemos. Y ni hablar, esto no lo dice la encíclica, esto me lo comentaba ayer Nicolás Di Ippolito, nuestro especialista en temas de IA, me decía, ni hablar de que encima esta idea de que la IA va a reemplazar a los trabajadores porque es más barata, además es mentira. Porque la IA, una cosa que necesita y que los trabajadores no necesitan es energía. Y es mucho más caro reemplazar trabajadores por IA que tener trabajadores. Entonces encima es mentira. Bueno, ayer la encíclica puso al trabajador ahí en el frente. Ahora, quiero primero ponerles un video del Papa, León XIV,
que ayer hizo una presentación pública, pero además en la presentación invitó a uno de los cofundadores de Anthropic. Anthropic les hemos contado acá, y si no, vuelvan a ver el Estado de Malestar, el podcast de Nico Lantos que habla mucho de estas cosas. Anthropic es una de las grandes empresas de IA, pero que hace unos meses tuvo un choque muy fuerte con el gobierno de los Estados Unidos, porque el gobierno de Estados Unidos le pedía que utilizar inteligencia artificial para todo el proceso de guerra. Y el proceso incluía no solo la captación de datos y el procesamiento de los datos, sino que fuera la IA la que decidiera a quién disparar. Anthropic dijo, hasta acá llegamos, públicamente. Vos decís, Anthropic son el Che Guevara, no son el Che Guevara, hasta acá participaron y van a seguir participando de un montón de negocios vinculados a la defensa de los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Pero pusieron un freno en un momento clave, que es apretarle el gatillo. La IA te puede ayudar a procesar datos, a decir, bueno, este tipo está acá, este está en otro lado, qué sé yo, pero la decisión de apretar el gatillo no puede tomarla una computadora. Entonces Anthropic metió un freno ahí. Y el Papa invitó a Anthropic a la presentación de su encíclica. Entonces es una clara señal del Papa enfrentándose a uno de los grandes ídolos de Milei, que es Donald Trump. Bueno, así presentó el Papa ayer su encíclica, mirá. De manera especial, quisiera agradecer al señor Ola por aceptar nuestra invitación. A su vez, en nombre de la Iglesia, acepto su invitación a caminar juntos, a escuchar y a hablar, y a encontrar juntos el camino para la humanidad en este tiempo de inteligencia artificial. Este intercambio demuestra claramente la gravedad del momento, así como la confianza en que juntos podemos discernir las grandes cuestiones de nuestro tiempo y, por tanto, el futuro de la humanidad. El que estaba ahí con el Papa se llama Christopher Ola, que es cofundador de Anthropic, este gigante de la IA, que habló también en esta presentación. Mirá. Necesitamos que más personas en el mundo, comunidades religiosas, la sociedad civil, académicos, gobiernos y de hecho todas las personas de buena voluntad hagan lo que su santidad ha hecho aquí, que lo tomen en serio, que observen de cerca y que impulsen los acontecimientos hacia una mejor dirección. Necesitamos críticos informados que digan a los laboratorios cuándo estamos fallando. Necesitamos voces morales que los incentivos no puedan doblegar. Hoy es solo el comienzo, el inicio de una larga colaboración entre quienes estamos construyendo esto y quienes pueden ver lo que nosotros desde dentro no podemos. Hoy es una poderosa ilustración de la forma que este proyecto global de buena voluntad podría tomar. Que sea también un paso decisivo hacia un futuro esperanzador para la magnífica humanidad. Esto que plantea el cofundador de IA es un poco lo que dice la encíclica, que dice, bienvenida, repito, la IA, bienvenida a la tecnología, nos puede ayudar, no puede estar fuera de control. No puede estar en manos de un grupo de empresarios cuyo interés no es evidentemente el bien común. Y vos me decís, ¿son malos? Yo le quitaría esa discusión. No es que Peter Thiel es malo, tiene otros intereses. Pero como la idea de la humanidad es el bien común, no puede quedar en manos de alguien cuyos intereses es un interés económico. Uno no puede pedirle a un empresario perder plata. El empresario quiere ganar plata. Está bien, es así. Ahora, sí tenemos que tener en claro que los países, los estados, son los que tienen que ponerle un freno a ganar plata a cualquier precio. Porque en el medio estamos nosotros, en el medio están las personas. La encíclica, ahora voy a ir mostrando distintas partes. Pon el primero porque arranca así. El punto, la encíclica tiene un montón de puntitos. Este es el punto número 4 que dice la res nova de nuestro tiempo, la cosa nueva de nuestro tiempo. Y ahí es donde arranca el Papa León XIV diciendo la cosa nueva de este tiempo y de lo que tenemos que hablar es de inteligencia artificial. ¿Sí? Y dice, la técnica no debe considerarse en sí misma como una fuerza antagónica respecto de la persona. Por el contrario, está arraigada en nuestra historia desde el principio en cuanto a que es un hecho profundamente humano vinculado a la autonomía y la libertad del hombre. O sea, repito, no es una encíclica anti-tecnología, no es un planteo anti-tecnología, sino es un planteo diciendo, ojo, cómo nos relacionamos con esa tecnología. Y acá viene el siguiente punto de la encíclica, que es el punto número 5, donde lo primero que dice es, ojo, ¿quién crea tecnología? Dice, en el pasado eran principalmente los estados los que impulsaban y orientaban la innovación. Hoy, en cambio, los principales motores del desarrollo son actores privados, a menudo transnacionales,
dotados de recursos y capacidad de acción superiores a los de muchos gobiernos. El poder tecnológico adquiere así un rostro inédito, predominantemente privado y por ello aún más difícil de discernir, gobernar y orientar hacia el bien común. Esto es un poco la base de todo lo que plantea el Papa, porque dice, cuidado que cuando los estados crean tecnología, lo hacen pensando en el desarrollo de su país. Cuando los privados desarrollan tecnología, lo hacen pensando en su cuenta bancaria. Es distinto. Y repito, a mí me parece muy interesante que lo diga el Papa, porque es una figura global que está dando una discusión que nosotros la damos desde acá también. Y es muy interesante que haya figuras como la del Papa que la den. Sobre todo porque el presidente de la Argentina, Javier Milei, dice exactamente lo contrario. Cuando el Papa dice, ojo que tienen que estar los estados y la comunidad metidas y tiene que haber regulaciones, Milei, cuando habla de inteligencia artificial, dice esto. ¿Formar esto en inversiones en el corto plazo para la Argentina, presidente? Absolutamente. Nosotros estamos presentando el caso de Argentina. Concretamente nosotros estamos proponiendo que Argentina sea uno de los 4 polos de inteligencia artificial en el mundo. O sea, tenemos a Estados Unidos, que tiene una actitud muy temerosa al respecto y por lo tanto está transitando en una zona gris no beneficiosa para este tipo de empresas. Está el caso de Europa, que está hiper recontra regulado, por lo tanto es muy difícil para estas empresas poder desarrollarse, y está en el caso de China, que siempre es un elemento de mucha incertidumbre, que es lo que está de fondo. En ese sentido, nosotros tenemos para aportar una visión liberal, una visión asociada a las ideas de la libertad. También tenemos una posición muy opuesta a la existencia del Estado y a las regulaciones, donde siendo la regulación es un elemento que destruye el crecimiento económico. Ven que es exactamente lo contrario, por eso el Papa es contra Milei y sus ídolos. Milei dice exactamente lo contrario, fuera el Estado y fuera las regulaciones. Y el Papa ayer dijo adentro el Estado y adentro las regulaciones. Sobre todo porque hay un tema clave que, repito, lo explicó muy bien cuando vino, tendría que haberlo invitado hoy, soy un nabo, pero bueno, cuando vino Nicolás Di Ippolito, nuestro especialista en IA, que dijo, ojo que no es neutral. No es neutral la tecnología. Y el Papa lo pone textual. Ahí se los marqué en azul, porque dice, en abstracto, en sí misma, no es una solución a los problemas de la humanidad, como tampoco es un mal en sí, pero concretamente no es neutral, porque toma el rostro de quien la concibe, la financia, la regula, la utiliza. O sea, la IA no es neutral. Y vos decís, ¿está bueno lo del Papa? Yo creo que sí. Porque muchísima gente hoy se va a enterar de que la inteligencia artificial que utiliza no es neutral. Y tiene el rostro, y está textual así, de quien la concibe y la financia. O sea que en realidad el que te está contestando, si vos utilizás la IA de Google, es Google. No es una inteligencia artificial. Es el dueño de Google que te quiere decir eso. Es muy distinto si vos comprendés eso. ¿Significa que no la uses? No. Utilizá la IA. Pero sabé cómo funciona. Sabé qué hay ahí adentro. De hecho hay un capítulo, ahora no me voy a meter ahí, pero en la encíclica hay un capítulo entero sobre la escuela y la IA. Y como no es neutral, plantea la encíclica, no se puede dejar las decisiones de la IA en pocas manos. El punto número 72 dice exactamente eso. En las decisiones que se refieren a los flujos económicos, plataformas digitales, la gestión de los datos y los algoritmos, no se puede dejar que pocos actores por sí solos orienten los procesos, sino que es necesario construir formas de cooperación que respeten los diversos niveles de la comunidad mundial y los hagan corresponsables del bien común. ¿Se dan cuenta que es exactamente al revés de lo que dijo Milei? Milei dijo fuera el Estado y las regulaciones. Y el Papa, como figura de la humanidad, dice, che, ojo, no podés dejar esto en manos de Peter Thiel. No puedes dejar esto en manos de Elon Musk. Bienvenidos los Peter Thiel y Elon Musk que hacen cosas, pero con control. Y el control tenemos que hacernos corresponsables. Por eso ayer lo decía muy bien Nicolanto, que me fui escuchándolo en el editorial. Acá no es solo el peronismo y la oposición. Si acá la Rural, la Unión Industrial Argentina, los empresarios, los intelectuales, los actores, los jugadores de fútbol, todos los que pueden influir sobre esto, no levantan la mano y dicen, che, esperen,
que si nosotros nos hacemos dependientes de Palantir en este caso, y le entregamos la forma de organizar nuestro Estado y nuestras bases de datos, después no vamos a poder salir. No es que solo el peronismo o la oposición tiene que... Todo el país tiene que decir, che, pará. No puede quedar el país en manos de un megamillonario de Silicon Valley. ¿Podemos utilizar la tecnología del megamillonario de Silicon Valley? Sí. ¿Podemos entregarle el país? Y yo creo que no. Y por eso me parece interesante que el Papa le diga, che, porque yo veo muchos empresarios que van a ver al Papa y dicen, el Papa, les encanta, van a Roma a hacer encuentros ecuménicos y toda la bola. Bueno, escúchenlo. Porque el Papa les está diciendo, díganle al presidente que tanto les gusta, que no entregue el país a Peter Thiel sin control. Eso es un mensaje muy, muy potente. Ni hablar también de que hay otro punto, el 80, voy en orden en la encíclica. El punto 80 habla de la justicia social. La justicia social debe confrontarse también con el ambiente creado por las tecnologías digitales. Y dice, un orden social justo en la era digital es aquel que garantiza a todos el acceso igualitario a las oportunidades, protege a los más pequeños y a los más frágiles, se opone al odio y a la desinformación y somete a, escuchen esto, control público el uso de los datos y de las tecnologías, de modo que el criterio no sea solo el beneficio, sino la dignidad de cada persona y el bien de los pueblos. Control público del uso de los datos y las tecnologías. Milei le está entregando el gemelo digital a Peter Thiel. Y en esta encíclica habla de justicia social y tecnología. Miren qué interesante. Sobre todo porque Milei, cuando le mencionan la palabra justicia social, dice cosas como esta, mirá. Utilizaban este relato miserable para fomentar el avasallamiento sobre la propiedad privada. Así, se normalizó que quienes generaban más riqueza estén sometidos a regímenes tributarios imposibles. Pero también se llegó al extremo de proponer reformas agrarias, incitar a romper silos bolsas o incluso defender el robo de ganado. Y a todas estas injusticias la proclamaron de un bien supremo, supuestamente la siniestra justicia social. ¿Qué es la justicia social? Bueno, la justicia social es envidia más retórica. Es decir, no pueden aceptar públicamente que son envidiosos, no pueden aceptar que son resentidos. Consecuentemente, lo arropan de pasión por el igualitarismo. Y en el fondo lo que están escondiendo es la envidia, el odio y el resentimiento. A ver, ignorantes, la justicia social es un robo, implica un trato desigual frente a la ley y está precedido de un robo, manga de ladrones, delincuentes. Pero está claro que deja en claro que la justicia social es un robo. No debe haber nada más antijudeo cristiano que la idea de la justicia social. Bueno, parece que el Papa no está de acuerdo porque dice que tiene que laburarse el concepto de justicia social y tecnología, justicia social e inteligencia artificial. Por eso, repito, es el Papa contra Milei y todos sus ídolos, la encíclica de ayer, y me parece muy potente, muy, muy interesante. Vuelvo ahora al punto número 85 de la encíclica, porque ahí dice algo interesante, dice, las innovaciones tecnológicas, incluida la inteligencia artificial, no son neutrales, esto ya lo dije antes, pero sigue, dice, pueden aumentar la participación y la justicia o ampliar desigualdades, el control y la exclusión. Por eso han de ser examinadas con una pregunta decisiva. ¿Contribuyen realmente a hacer crecer a las personas y a los pueblos en la humanidad y fraternidad con respecto a la casa común y a las generaciones futuras? O sea, acá el Papa dice, ojo que la IA puede empeorar la cuestión. Y repito, no es antitecnología, es, ojo, si vos entregás todo a una computadora manejada por un tipo y que ese tipo decide cómo piensa esa computadora, el único beneficiario va a ser ese tipo. Eso es lo que está planteando. El siguiente punto, el 92, cita al Papa, al Papa Francisco, perdón, en su encíclica Laudato Si, que hablaba del paradigma tecnocrático, ¿sí? Y cómo se imponía la lógica de la eficiencia, del control y del lucro por sobre las decisiones personales, sociales y económicas. Y dice ahí una frase que también me resonó muy fuerte,
que dice, pero precisamente por su poder, las inteligencias artificiales pueden actuar como un acelerador del paradigma tecnocrático y por ello necesitan un nuevo marco espiritual, ético y político. Más poderoso no significa necesariamente mejor. Más poderoso no significa necesariamente mejor. Que es otro de los temas, ¿viste? Que te dice, mira lo que puede hacer la IA, eso es mejor automáticamente. ¿Sí? Ojo, capaz que no. Capaz que no. Y sobre todo, repito, porque no es neutral y porque tiene la idea, la lógica del que la creó. Bueno, Milei, en enero del 2026, dice exactamente lo contrario. Mirá. Nótese que bajo esta misma línea podemos abordar los temas de inteligencia artificial. En este sentido, dicho instrumento podría verse como la versión siglo XXI de la fábrica de alfileres de Adam Smith, es decir, un potenciador de rendimientos crecientes y con ello mayor crecimiento y bienestar. Por lo que lo más responsable que pueden hacer los estados respecto al tema es dejar de fastidiar a quienes están creando un mundo mejor. Para decirlo más directamente, los políticos deben dejar de fastidiar a quienes están haciendo un mundo mejor. Bueno, el Papa dijo exactamente lo contrario ayer. Milei dice, el Estado debe dejar de fastidiar a Peter Thiel, debe dejar de fastidiar a Elon Musk, y el Papa, sigo, punto 95 de la encíclica, dice, los datos y la capacidad de cálculo no es prerrogativa de los estados, dice, como ya he mencionado antes, en muchos casos en el contexto digital, el control de las plataformas, las infraestructuras, los datos y la capacidad de cálculo no es prerrogativa de los estados, sino de grandes actores económicos y tecnológicos, que de hecho determinan las condiciones de acceso, las reglas de visibilidad y las mismas posibilidades de participación. Cuando un poder de tal magnitud se concentra en pocas manos, tiende a hacerse opaco y a eludir el control público, y crece el riesgo de un desarrollo distorsionado que provoca nuevas dependencias, exclusiones, manipulaciones y desigualdades. Exactamente lo contrario. No puedes regalarle esto. El Estado no puede correrse la discusión de la inteligencia artificial. Simplemente porque viene un tipo con una guita fenomenal y dice, yo me hago cargo. Sobre todo por otro tema muy importante, que vuelvo a citar a nuestro especialista Nico Di Ippolito, especialista en IA, cuando la inteligencia artificial no es inteligente. No decís, ¿qué boludez está diciendo? No, no es una boludez. La inteligencia artificial no es inteligente. Es un programa de computadora diseñado de determinada forma para responder de determinada forma con determinada información disponible. Pero inteligente es otra cosa. Y en el punto 99 de la encíclica lo dice directamente. Dice, no podemos dar una definición única y completa de la IA. Lo que podemos decir es que hay que evitar el equívoco de comparar esa inteligencia con la humana. Estos sistemas imitan ciertas funciones de la inteligencia humana. Al hacerlo, a menudo superan en velocidad y amplitud de cálculo, ofreciendo beneficios concretos en numerosos campos. Insisto, no es antitecnología esto, ¿eh? Pero dice después, sin embargo, esta potencia sigue ligada exclusivamente al tratamiento de datos. Las denominadas inteligencias artificiales no viven una experiencia, no poseen un cuerpo, no pasan por la alegría y el dolor, no maduran en las relaciones, ni conocen desde adentro lo que significan el amor, el trabajo, la amistad y la responsabilidad. Tampoco tienen una conciencia moral. No juzgan el bien y el mal, no captan el sentido último de las situaciones, ni asumen el peso de las consecuencias. Pueden imitar lenguajes, comportamientos, valoraciones, pueden simular empatía o comprensión, pero no conocen lo que producen porque no residen en el horizonte afectivo, relacional y espiritual en el que el ser humano se vuelve sabio, incluso cuando dichos instrumentos se presentan como capaces de aprender, y lo pone entre comillas aprender, lo hacen de modo diferente al de la persona humana. No es la experiencia de quien se deja modelar por la vida y crece en el tiempo en medio de decisiones, errores, perdón y fidelidad, es más bien una adaptación estadística a partir de datos y retroalimentaciones que puede ser muy eficaz, pero no implica un crecimiento interior. Lo que dice el Papa y lo que dicen los que saben de inteligencia artificial no es inteligente, no tiene capacidad de discernir. ¿Puede procesar datos? Puede. Repito, ¿es útil? Puede. Pero ojo, de hecho hay otro capítulo, no me voy a meter tan en detalle, donde dice, cuidado con cómo usás la inteligencia artificial en tu vida. Por eso me resulta interesante lo diga el Papa. Debe haber mucha gente creyente que usa la IA y que usa su teléfono y cree que ese teléfono es sagrado. Bueno, el punto 100 de la encíclica dice, ojo, que pueden acostumbrarnos a delegar demasiado y a buscar respuestas rápidas, debilitando el juicio personal y la creatividad. La impresión, esto es buenísimo, la impresión de objetividad
que las respuestas y las propuestas de estos sistemas pueden suscitar, corre el riesgo de hacernos olvidar que éstas reflejan los parámetros culturales de quienes las han proyectado y adiestrado con todas sus virtudes y defectos. O sea, lo que vos le preguntes a la IA que hace Peter Thiel, refleja lo que Peter Thiel quiere, no lo que a vos te sirve. Y repito, a mí me parece importante que lo diga el Papa, porque nosotros lo decimos acá, está en el podcast Estado de Malestar de Nico Lantos muy desarrollado, lo dice Nico Di Hipólito cada vez que viene, pero esto tiene potencia y es realmente el tema de nuestro tiempo. El otro tema, ya con esto voy a ir cerrando, pero me parece interesante que compartírselos, pues además de nuestro trabajo, leer, procesar y por ahí compartirles lo que a nosotros nos parece más relevante, cuando él habla de el peligro de la IA como la nueva forma de descarte. Él dice en la encíclica, el uso de la IA nunca es un hecho puramente técnico. Cuando entra en procesos que inciden en la vida de las personas, afecta sus derechos, oportunidades, reputación y libertad. Las decisiones delicadas que repercuten en el trabajo, en el acceso a créditos y otros servicios, y la reputación de las personas, corren el riesgo de ser confiadas completamente a sistemas automatizados que no conocen la compasión, la misericordia, el perdón y sobre todo la apertura a la esperanza, pudiendo producir nuevas formas de descarte. Y esta palabra descarte, obviamente el arzobispo García Cuerva, antes de dar su homilía ayer en el tema, lo había leído. Porque ayer, con Milei adelante, que piensa todo lo contrario, usó esta misma palabra, mirá. Nadie es descartable, nadie es desechable, todos somos importantes, comenzando por los abuelos, los niños, los enfermos, las personas con discapacidad, los adolescentes y jóvenes atravesados por la droga, los trabajadores informales y precarizados, y tantos más. El Papa León XIV nos recuerda que la pregunta recurrente es siempre la misma. ¿Los menos dotados no son personas humanas? ¿Los débiles no tienen nuestra misma dignidad? ¿Los que nacieron con menos posibilidades valen menos como seres humanos y solo deben limitarse a sobrevivir? De nuestra respuesta, continúa diciendo el Papa, a estos interrogantes depende el valor de nuestras sociedades y también nuestro futuro. ¿Y por qué repito esto es importante en este contexto? Porque hace unas horas, te voy a cambiar el orden, perdón, Fer, te voy a pedir el video en el cual Milei presenta el gemelo digital. Vos decís, ¿qué tiene que ver con esto? Bueno, en este video, ahora lo van a ver, lo que dice Milei es, hace décadas que el Estado le pifia. Hace décadas que el Estado toma malas decisiones. Entonces les vamos a dar las decisiones sobre quién tiene derecho a una pensión por discapacidad, quién tiene derecho, como recién contaba Emi, hoy está en el boletín oficial, a viajar en colectivo gratis porque tiene que ir a hacerse un tratamiento de cáncer, quién tiene derecho a una jubilación, quién tiene derecho a un medicamento, como según Milei el Estado de pifia se lo vamos a dar a la inteligencia artificial. Poné la presentación del gemelo digital que compartió Milei, mirá. Por primera vez Argentina lidera el futuro social, un cambio de paradigma en las políticas sociales, con el uso de inteligencia artificial. Durante décadas el Estado reaccionó sin poder anticipar. Estamos entrando en una nueva era. Hoy Argentina da un paso histórico. Lanza el primer gemelo digital social. Un sistema que integra datos reales para simular, anticipar y optimizar políticas públicas. Integramos información de múltiples fuentes en una base unificada que, mediante inteligencia artificial, identifica lo relevante y proyecta escenarios posibles. El gemelo digital convierte la experiencia social en inteligencia pública. Por primera vez, podemos entender cómo se construye el capital humano de una sociedad, y entender cómo cada intervención impacta en el desarrollo de capacidades a lo largo de toda la vida. Permite comprender, predecir y optimizar decisiones para generar más oportunidades, más autonomía y más desarrollo humano. Convocando a los principales actores del mundo, para construir el primer modelo global, Argentina reúne al mundo para innovar en política social. O sea que el mensaje de Milei es, le voy a entregar las políticas de Estado a un algoritmo.
¿A un algoritmo de quién? Y curiosamente de Peter Thiel, que vende este producto y que estuvo acá justo antes del anuncio de que vamos a hacer este gemelo digital. Y por eso, repito, es potente lo que hizo el Papa, porque además el Papa, en esto, o sea, no sé si la va a recibir, pero Sandra Petovelo, que es la que impulsa este gemelo digital, está en este momento en Roma yendo a reunirse con el Papa. Y el Papa ayer le dijo en su encíclica, y ahora ponés el punto 103, esto que vos acabás de decir del gemelo digital, no lo hagas. El punto 103 dice, confiar en la práctica a un algoritmo el poder de seleccionar quién es digno y quién no, sin que nadie asuma el peso de la decisión, implica encomendarle la tarea de redefinir los límites de las posibilidades humanas. Lo que disminuye en este proceso no es solo la empatía hacia el excluido, que puede ser imitada artificialmente, sino la responsabilidad política, porque el descarte de los débiles queda revestido de una neutralidad y de una objetividad ante las cuales es imposible protestar. ¿Entendés lo potente de esto? O sea, Milei esta semana comparte un video que dice, la política social la va a definir un algoritmo. Y el Papa le contesta, ¿sabés qué? Si vos le das eso a un algoritmo, lo que estás haciendo es sacarte encima la responsabilidad, mentir diciendo que esto es neutral y objetivo, y entonces, como es neutral y objetivo, nadie puede protestar que le saquen una pensión por discapacidad. Por eso, repito, es potente que el Papa diga estas cosas, justo ahora que está Petovelo allá, y justo que Milei está tan obnubilado con Peter Thiel y la posibilidad de entregar el manejo de un país a un algoritmo. A mí me resultó muy interesante, espero que ustedes también, porque el Papa lo dice varias veces. En la siguiente, la 104, vuelve a decir que no es moralmente neutra. No es moralmente neutra. Dice, en realidad, todo artefacto técnico lleva consigo decisiones y prioridades. Lo que mide, lo que ignora, lo que optimiza y el modo en que clasifica personas y situaciones. ¿Sí? Y dice que hay que interrogarse sobre el modo en el que está diseñado y qué idea de persona y de sociedad queda inscrita en los datos y en los modelos que lo guían. ¿Y quién lo diseñó? Una persona. ¿Y qué le puso? Sus ideas. Sus ideas. En este caso, la de Peter Thiel. Y dice el Papa, punto siguiente, que sin control lo que va a tener es la moral del tipo que la haga. Dice, no podemos limitarnos a invocar la moralización de la máquina, la denominada alienación de la IA con los valores humanos, sin tener la valentía de poner una condición ulterior, la posibilidad de discutir el código ético que debe ser usado, sometiéndolo a criterio de justicia social compartida. De lo contrario, esta frase me parece repotente, quien controla la IA impondrá su propia visión moral. Quien controla la IA impondrá su propia visión moral. O sea que Milei le quiere regalar el país a un algoritmo creado por un tipo que no cree en la democracia, porque el cuentito terminaba ahí. Si ustedes lo han escuchado a Nicolantos, saben que Peter Thiel no cree en la democracia, no cree en los estados, no cree que tengamos que votar. Entonces, si le entregamos los datos a ese tipo, a ese tipo. Dice el Papa también, punto siguiente, la propiedad de los datos no puede confiarse solo al sector privado. Estos son frutos del aporte de muchos y no pueden ser vendidos o confiados unos pocos. Digo, es fuerte, en este contexto. Es fuerte. Sobre todo, repito, porque Milei está diciendo, vamos a entregar todo a el gemelo digital de Peter Thiel. ¿Qué de mí? Volver sobre esto porque tuiteó, hace 40 minutos tuiteó un hilo sobre lo que es la concentración de poder y la IA. Bueno, mirá. Sigue sobre el tema. Es que a mí me resulta muy interesante y repito, la palabra que me sale es potente, la voy a repetir mucho porque la potencia que tiene una voz del Papa en este contexto me parece muy interesante. Y sobre todo, poner ahora la imagen 34, la del editorial 34, porque mientras Milei dice el Estado no tiene que molestar a los que crean la inteligencia artificial, hay que eliminar las regulaciones, el Papa dice, hablar del bien común significa desenmascarar esta nueva asimetría epistémica, económica y política, nombrando los nuevos monopolios de la IA. Desenmascarar los monopolios de la IA. Es realmente fuerte, ¿eh? Y el último punto, con esto cierro la encíclica, parece que fue una editorial papal, pero a mí me pareció el dato de ayer porque conecta mucho con lo que está pasando acá. Si Milei no estuviera haciendo esto acá, por ahí no le dábamos tanta bola a la encíclica, pero termina el último punto, de hecho dice quisiera por último, usar una palabra muy importante para mí, dice el Papa, desarmar. Desarmar
La IA significa sustraerla a la lógica de la competencia armamentística, que hoy ya no es solo militar, sino económica y cognitiva. Es la carrera por el algoritmo más eficaz y por el banco de datos más amplio para consolidar una ventaja geopolítica o comercial sobre los demás. Desarmar quiere decir romper esta equivalencia entre poder tecnológico y derecho a gobernar. Equivalencia entre poder tecnológico y derecho a gobernar. Posta que tengo que volver a la facultad porque esto es para la carrera de ciencia política, es una materia entera. Equivalencia entre poder tecnológico y derecho a gobernar. ¿Saben lo que es eso? O sea, Elon Musk y Peter Thiel creen que como ellos tienen el poder tecnológico, tienen el derecho a gobernar, sin que los vote nadie. Y esos son los ídolos de Milei. Y dice el Papa, desarmar no significa renunciar a la tecnología, sino impedirle el dominio sobre lo humano. Significa sustraerla a los monopolios, hacerla discutible, refutable y por lo tanto habitable. Que todos podamos vivir ahí adentro. La IA, dice, es ya un ambiente en el que estamos inmersos y un poder que debemos afrontar. Por eso no basta regularla, es necesario desarmarla y hacerla acogedora. A mí me pareció realmente muy interesante esto, muy interesante. Sobre todo por la situación en la que estamos acá, y con esto voy cerrando. Milei está fascinado con Peter Thiel, está fascinado con Elon Musk, quiere entregar las políticas públicas, como lo anunció esta semana, a un algoritmo que no es neutral, que tiene la moral del que lo creó, que puede decidir a quién le corresponde en un derecho según las indicaciones que le dio el tipo que la creó, revestido de una objetividad que no es tal. Y ahí hay una barrera que si la pasamos es muy difícil de volver hacia atrás, que es que una vez que entran estos sistemas y empiezan a manejar tus bases de datos y a cómo se procesa tu información, primero te venden una cosita, después otra y después estás atrapado. Después no podés salir de ese sistema. Entonces, es ahora el momento de ponerle un freno. Y no es solo de la política, de los empresarios, de los jueces, de los cantantes, de los jugadores de fútbol, de los periodistas, de todos los que tenemos la posibilidad de decir algo. Bueno, este es el momento. Y ahora, por eso repito, hay un tipo muy potente en el mundo que es el Papa que dice estas cosas. Acá está pasando. Acá Milei lo quiere entregar. Acá Milei, él le dice hub de inteligencia artificial. En realidad lo que quiere es entregar tierras para que pongan los procesadores acá. Porque la inteligencia artificial es muy cara y gasta mucha energía. Entonces quieren utilizar nuestra energía para esos servidores. Y para eso tienen que tener grandes extensiones de tierra. Y como la ley lo prohíbe, quieren modificar la ley de extranjerización de las tierras. Porque una de las cosas que quieren hacer estos personajes es crear países tecnológicos. Países donde no haya más regla que la de ellos. Países donde se discuta esto. ¿Qué prevalece, el poder tecnológico o el poder de los estados? ¿El poder tecnológico o la democracia? Entonces quieren crear países adentro de países, donde solo rija su ley. Antes se le llamaba zonas francas, que ya hay. Esto es peor todavía. Hay una muy buena nota que ayer publicamos en el Destape de Fernando Schapachnik que habla de esto, de los ejemplos donde ya hicieron esto. Esto está pasando. Entonces, yo que ustedes me tomaría un ratito y la leería, yo les hice un breve resumen, leería la encíclica del Papa y la circularía, porque está hablando de esto y es contra Milei y sus ídolos. Y tiene mucha potencia y sobre todo mucho aprendizaje para todos nosotros. ¿Qué de mí? Me parecía que en el 2024 Francisco le había dedicado bastante. Yo me había olvidado. ¿Tema de la IA? A la IA. Ajá. Junio del 2024 lo busqué. Fue, ya te digo en qué contexto. De hecho, habló en el G7 de ese momento.